Esto es parte del comunicado que había lanzado Donald Trump, basado, dice, en el interés que han mostrado la mayoría de las personas, pues le ha dicho a su secretario de guerra y departamento y otras agencias como la CIA, entre otros, de que tiene que divulgar todo lo que se sabe y lo que esté en los archivos, ya sea, oiga bien, como UAPs o como UFO, como usted los conozca. Esa es la orden que ha dado. Hoy la hemos estado viendo en diferentes canales. Creo que la hemos estado viendo y me extrañó a mí, un país que tiene una visión muy obtusa del fenómeno ovni como lo es El Salvador, ver ese tipo de cosas, o como en Guatemala y Honduras, cosas que no es un tema que esté establecido. Al contrario, pues a nuestros hermanos chilenos, colombianos, mexicanos, peruanos, etcétera, etcétera. Que bueno, sí, pues tienen sus propios programas del misterio. ¿Saben qué? Allá nuestros hermanos peruanos deberían de tener un presidente extraterrestre, ya que ellos han tenido como 10 presidentes, creo que en 4 o 10 años, o 5 o 6. Pero bueno, deberían de ver si pueden conseguir a un presidente alienígena. Bueno, ahora familia, vamos a ver cuáles serían las implicaciones que puede llegar a traer el hecho de estar convencido de que existe la vida extraterrestre. ¿Cuáles serían las implicaciones que pudiera tener el mundo a través de descubrir lo que Donald Trump va a divulgar? Una de las cosas que puede llegar a incidir y consecuencias de la divulgación, y lejos de la divulgación, de la confirmación de la vida extraterrestre, creo que va a ir en diferentes ámbitos. Mire, vamos a verlo, por un lado, en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, nosotros nos vamos a encontrar con el rompimiento de la creencia de un solo Dios. Creo que la mayoría de las personas está convencido que existe un Dios, ¿ok? Salvo algunas religiones que es posible que tengan muchísimos dioses. Está bien, pero la mayoría del planeta está convencido que existe un Dios. En el ámbito judío, en el islam, así como también en el cristiano, existe un solo Dios. Hay una sola hegemonía de un rey supremo que ejerce todas sus reglas sobre el universo. Al descubrirse, al confirmarse que no estamos solos en el universo, una de las primeras cosas que las personas van a empezar a pensar es, oigan, ¿y el mismo Dios que nos hizo a nosotros, realmente hizo a los demás? ¿Hizo a los alienígenas o no? Esas son una de las implicaciones que nos va a llevar a que nuestra fe o se elimina o se expande. Porque la primera interrogante va a ser esa. ¿Los alienígenas fueron creados también por el mismo Dios que nosotros? ¿O es uno diferente? A eso es lo que nos va a llevar. Ahora veamos lo siguiente, porque esto se parece mucho a lo que divulgamos en mi nuevo canal, Biografía Cósmica. Imagínese usted que no sea así, y que el Dios al cual nos creó a nosotros únicamente sea el creador en este sistema solar, o únicamente en la Vía Láctea, y en la galaxia Andrómeda sea otro Dios. ¿Se puede imaginar usted? O ponga usted que cada sistema solar se fue asignado a un Dios, y ese Dios únicamente nos creó a nosotros, no creó a nadie más que a usted y a mí, y resulta que viene otro Dios y yo sea uno más poderoso. Imagínese usted en el colapso que seguramente van a quedar las iglesias que circunda su fe en medio de que existe solo Jehová o Yahvé, o como usted quiera denominarlo. Se van a venir abajo. Los pastores también van a tener una gran crisis por una sola razón, debido a que ellos van a saber de que su Dios no es el Todopoderoso, de que probablemente existe un Dios todopoderoso y que este Dios todopoderoso está por encima del que ellos adoran. ¿Se puede imaginar eso? Y le voy a plantear otra situación. Esto yo lo he dicho en otros programas, pero quiero decirte lo siguiente. Solo imagínate de Jesús. Le voy a contar esta historia que yo me sé.
La historia que yo me sé, precisamente, la descubrí en un trabajo cósmico que tuve que hacer en Grecia y que son los próximos episodios que voy a contar en este canal de biografía cósmica. Pues yo supe de que sí existen otros dioses. No solamente existe este en el que nosotros creemos, no, existen otro tipo de dioses. Esos dioses tienen mucho más poder y el poder de ellos se demuestra en la versatilidad que hay para la creación de la vida inteligente, así como también de la vida animal o la flora. Fíjate, entonces cuando hay dioses evolucionados en su poder descomunal de hacedores de la vida o creadores de la vida, pues resulta que es enviado un prototipo de Jesús, siempre. Es decir, que el que nosotros conocemos aquí en la tierra como Jesucristo, ese Jesús, efectivamente, solo Él existió para este sistema solar. Solo Él. Pero en otro sistema solar, como por ejemplo en el caso de la estrella Wolf, de donde provienen los humitas, ahí saben ustedes que llegó otro tipo de Jesús. Ese tipo de Jesús tenía unas enseñanzas muy similares a la que les enseñó Jesús cuando vino aquí a la tierra. Pero el Jesús de ellos hablaba de otras cosas mucho más profundo y como que era mucho más ácido para decir las cosas. Aquel Jesús no se tentaba tanto, no amagaba tanto. La versión que llegó a nosotros de Jesucristo, si bien es cierto, también era bastante fuerte. Recuerden ustedes cuando le llama a los gentiles perros. Les llama así literalmente, porque para ese Jesús los judíos eran primero y los gentiles no. Entonces cuando llega la mujer a pedirle un poco de alimento, él le dice, es que ustedes deben de alimentarse de las mumujas que caen de sus amos. Él llegaba con un pensamiento bien hegemónico. Entonces, hasta que poco a poco, pues él va cambiando su mentalidad al ver que no era la manera correcta en la que él llegó. Pero un Jesucristo sí existe y va a existir siempre, casi que por cada sistema solar donde se encuentra la vida inteligente, vida evolutiva espiritual. Entonces, ese va a ser el primer quiebre que va a empezar a suscitarse. Imagínese usted, es que a mí se me eriza la piel, como te digo, porque de ahí van a surgir otras preguntas. Las religiones, entonces, ¿sirven de algo o ya no sirven de nada? El Vaticano, ¿a quién va a representar ahora? Si de repente nos digan los alienígenas, ¿saben qué? Yahvé no es un dios. Yahvé es una organización de alienígenas que decidimos que un sector de la humanidad tuviera un rumbo diferente como un experimento social. Que realmente somos alienígenas. Imagínese usted, el Vaticano entonces, ¿a qué Dios va a representar? El cristianismo, ¿a qué Dios va a tener que representar ahora? Es decir, todo se va a venir prácticamente abajo, todo. Ahora entramos al tema de las vírgenes marianas o las apariciones. Esas apariciones que muchos de ustedes probablemente han visto, empezamos a preguntarnos, oigan, ¿y estas apariciones fueron manipulaciones tecnológicas por medio de hologramas para seguir manteniendo al rebaño agachado en la cabeza? Porque si usted lo piensa desde este punto, fíjese, hay una implicación que lleva la apertura en el mundo espiritual, que resulta que en nuestra cosmovisión de lo que es espiritualidad nos han vendido de que usted necesita a Dios para todo, para estar bien de salud, para que en el dinero le vaya bien, para tener una familia hermosa, para todo usted necesita a Dios. Pero ¿sabe usted que en la cosmovisión que tienen diferentes especies extraterrestres no siempre funciona así? Y yo estoy de acuerdo al 100% de la filosofía de cómo los alienígenas ven a Dios. ¿Y sabe qué?
creo que voy a hacer un Zoom gratuito. Estése pendiente en mi red social de Instagram como Marcelo Larín, así como también en mi Facebook, en mi Twitter y en el WhatsApp. Voy a decidirme si el domingo voy a hacer un Zoom gratuito y una videoconferencia gratuita para que usted asista al Zoom que voy a dar. ¿Le parece? Pero bien, la cuestión de todo esto es que esas implicaciones nos llevarían a que el Dios que nos han vendido realmente no nos ha hecho fuertes, nos ha hecho débiles. Porque sabe usted que en otros planetas los alienígenas alcanzaron una evolución tecnológica, espiritual y de conciencia, pero no bajo la idea de que su Dios es el que les va a ayudar a todo, sino que su Dios es el que les ayuda a hacer crecer sus poderes mentales, sus poderes espirituales, sus poderes físicos e intelectualismo. No es el que les da las cosas, no. Es el que le ayuda a desarrollar para que después cada uno de estos habitantes de estos planetas, ellos sean quienes dirigen y sean los propios creadores de su propia vida. Mas sin embargo, en nuestro caso no es así. Si nos va bien, le damos gracias a Dios. Si nos va mal, le echamos la culpa a la brujería. Nos va mal, le echamos la culpa al diablo. Nos va mal, le echamos la culpa a las malas compañías. Pero sin embargo, en la cosmovisión que tienen los alienígenas, no es así. Es una mucho más profundo. Así que esas serían parte de las implicaciones que se llegarían a tener si se llega a confirmar desde el gobierno de Donald Trump que no estamos solos. Hay muchísimas implicaciones. Porque luego vendría el otro punto, ¿en quién creemos? Hemos sido engañados por muchos años, por miles de años. Y es que esa historia que yo me sé de los alienígenas tiene mucha más lógica que la que nos han dicho a nosotros. Mira, te voy a dar un pequeño ejemplo. Si vos sos de las personas que saben un poco de historia, probablemente te va a hacer clic todo lo que te voy a decir. Viene y conocemos todos la historia de Adán y Eva, ¿verdad? La historia de Adán y Eva es muy conocida y está en la Biblia, pero ¿te habla realmente de la creación de la humanidad? No. Basta con que vos te pongas a pensar por un momento. Viene Dios, incluso Adán. ¿Supieras tú que Adán fue creado en otro mundo y de otro mundo a Adán lo trajeron a la tierra? Porque dice el relato, y Adán fue creado y luego fue puesto en el jardín del Edén. Eso es lo que dice el relato. Jamás dice fue creado en el jardín del Edén. No. Es que a Adán lo trajeron de otro mundo y lo colocaron ahí en el jardín del Edén, que ahora es lo que se conoce como Sumeria. Bueno, se conoce ahora como Turquía o Irak, perdón. Entonces, vemos que ya existe el primer abducido. Lo trajeron de otro planeta para la Tierra. Y cuando comenzás a desarrollar todo el linaje de quién creó a Adán y Eva, lo único que te vas a topar es que de Adán y Eva prácticamente surge el mundo judío. Surge de ahí. Claro, tiene sus derivaciones porque hay que recordar que Caín fue desterrado. Pero dice el relato que viene Caín y pues él se va a otro lado y encuentra a su esposa. Es decir, que habían otros humanos, que esos otros humanos no los había creado Yahvé, ni Jehová, como usted quiera llamarle, porque no se llama así. Esas son locuras que se inventaron. Entonces, resulta que se encontraron con otra humanidad, y esa otra humanidad, entonces, ¿quién la hizo? Obviamente, esa otra humanidad también le dijeron que era un Dios supremo el que los había creado, pero que no era el mismo que Jehová de los ejércitos. Y si usted hace esta conexión y nos vamos a nuestra zona, nos vamos al Popol Vuh, el libro de los mayas, ahí no te habla de Yahvé. Es más, ni siquiera te dice que hay uno, te habla en un plural, de que los dioses hicieron 3 prototipos de humanos. Y el que quedó fue el del maíz.
pero habían hecho uno de palo. Se echaron un palo y lo hicieron. Entonces, habían hecho diferentes prototipos y no sirvieron. Pero ahí te habla que hubieron otros. Te vas al norte, es decir, a Suecia, en donde el 8 de julio voy a dar un tour por Suecia, un tour místico, así como también turístico, desarrollo espiritual, que vamos a tener unas sesiones muy prendidas aquí en Suecia, así que si usted quiere apuntarse al tour que voy a dar, lo puede hacer perfectamente llamando a estos números que ves en pantalla. Para que vayas, son 12 días, bro, que vamos a vivir al máximo, ¿oíste? En Suecia. Así que ahí tenés para la información. La cuestión es que viene y empezamos a ver en Suecia. Suecia también tiene su mitología. Los vikingos tenían su mitología. Y ellos decían que sí, habían sido creados por un dios. Y que el primer hombre era un gigante. Fíjate. Y ellos empiezan a narrar que habían muchísimos mundos de donde ellos venían. Habían 9 mundos. Pero que donde ahora se encontraban, es decir, esta tierra, esta que vemos, se llama Midgard. En la mitología de ellos, se llama Midgard, es decir, la Tierra Media. Ellos decían que existían gigantes, que existían duendes y una especie muy parecida a los grises. Fíjate. Entonces, ellos también hablan de eso. Y vos te puedes ir a donde están los chinos, a los asiáticos. Allá te narra que una diosa agarró arena de un manantial y lo mezcló con el agua, y de ahí empezaron a nacer esa civilización de ahí. Entonces, cuando empezás a darte cuenta, es que la humanidad en sí ha tenido varios dioses, varios creadores, varios. Es más, te voy a dar otro ejemplo para que veas todo lo que tenemos que estudiar. Es que yo estoy emocionadísimo. Imagínate vos el Imperio Inca. El Imperio Inca, te preguntas, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene el Imperio Inca? Eran unos humanos que se llaman Ayar. Era una pareja de hermanos. Esa pareja de hermanos aparece en un resplandor que se origina en una montaña. Entonces lanza destellos esa montaña y aparecen 3 parejas, si no me falla la memoria, o 4 parejas de humanos, hombres y mujeres, y aparecen ahí. Y se le conocen como los hermanos Ayar, y ellos fundaron el Imperio Inca. Claro, también está, por supuesto, la otra versión que salen del lago Titicaca. De ahí, de esas profundidades, empezó a salir la civilización. Pero vos te das cuenta que siempre hay un origen de algo que vino de afuera y que empezó a construir. El mismo Quetzalcóatl. Quetzalcóatl viene de Venus. Y Quetzalcóatl es el que empezó a civilizar el área de Mesoamérica. Era un humano, era un reptiliano, mejor dicho, un reptiliano muy noble, muy positivo, que le enseñó a la humanidad todo lo que debería de hacer para poder sobrevivir. Y luego vivir, y luego civilizarse y evolucionar espiritualmente. Todos aquellos mitos van a resultar que no son mitos. Va a resultar que son ciertos. Pero hay otro componente, un componente que usted no debe de dejar pasar. En esta época nos vamos a estar enfrentando a un nuevo ser, llamémoslo así, que se va a llamar inteligencia artificial. Y vos te vas a dar cuenta cómo la inteligencia artificial va a tener sus propios profetas. Esa historia ya ha pasado. Y lastimosamente la vamos a volver a repetir. En el canal hoy se estrena esto. Aquí hablo un poquito de eso. Porque la gente va a dejar de creer en todas esas versiones de los creadores, de los dioses. Aunque van a haber pruebas. Pero van a aparecer profetas de la inteligencia artificial. Que te van a decir que el verdadero Padre Universal es la IA. Que ella es la verdadera creadora. Que gracias a ella hay tecnología. Te vas a dar cuenta cómo van a empezar a surgir los profetas de la inteligencia artificial. Así que todas estas implicaciones son las que vamos a tener
con la divulgación de Donald Trump. ¿Usted está listo para desaprender todo el mugrero de mentiras que le han enseñado? Quiero hacerte esa pequeña pregunta. ¿Tú estás listo? Te hago esa pregunta. ¿Crees que estás listo para desaprender todo lo que te han dicho, todo lo que te han enseñado? ¿Estás listo para desaprenderlo? ¿Te vas a aferrar a eso? ¿O te vas a abrir a un nuevo mundo de ideas, unas nuevas corrientes filosóficas de pensamiento, a unos nuevos trenes de ideas? ¿O te vas a quedar estancado con las versiones arcaicas del catolicismo y el cristianismo? ¿Te vas a quedar ahí? ¿O te vas a atrever a cuestionarlas? Porque aquel que no cuestiona su creencia vive engañado. Cuando una persona se atreve a cuestionar a sí mismo sus propias creencias, eso se vuelve una verdad y lo vivifica a uno. Porque estás convencido ahora que en lo que tú te estás inventando es lo correcto. Pero una persona que no se atreve a cuestionar, entonces esa persona está condenado prácticamente a convertirse en una persona que se va a preparar para involucionar. Para eso, estos tiempos son de oro. No podemos ponernos como el pez que cree que solo existe su mundo. Debemos de ser como los peces, esos peces que saben que existe un solo mundo, pero se atrevieron a ir a la orilla y se dieron cuenta que existía otro mundo. Entonces, el pez sabe que solo existe su mundo hasta que se atreve a ir a la orilla y ve que hay un mundo diferente. Tenemos que ser esos peces. Atrevernos a saber que existe un mundo diferente. Un mundo que en su momento muchas personas que fueron abducidos, muchas personas que tuvieron sueños con alienígenas, manifestaciones y canalizaciones, les llamaron locos en su momento. Hoy van a tener que disculparse con todos ellos. Si usted que me está viendo, de pura casualidad, es una de esas personas que llamó loco a una persona porque creía en alienígenas y hoy está viendo eso, debería reivindicarse y disculparse con esa persona. No era justo que por su miedo y por su mediocridad atacara a la otra persona. Es que ahora lo lógico, lo más razonable es aceptar la idea que no estamos solos ni en este sistema solar, ni en este universo, ni en esta galaxia, y mucho menos en este planeta. ¿Sabe usted que este planeta, el planeta Tierra, está habitado por lo menos por 500 razas extraterrestres? 500. Los humanos son la mayoría, los humanos terrestres. Pero existen también otra humanidad, que se le conoce como la humanidad disidente. La humanidad que vive bajo tierra, los intraterrenos. Ellos sí fueron listos, no como nosotros, todos pasmados. Nos quedamos en la superficie, aguantando el mal clima, aguantando la lluvia, aguantando terremotos, aguantando políticos y todo. Lo más inteligente fue vivir adentro de la tierra, donde se puede controlar un clima, donde no llegan las adversidades. Ellos fueron inteligentes. Le hago una pregunta. ¿De dónde cree que estaba el jardín del Edén? Cuando Adán y Eva son expulsados, ¿de dónde son expulsados? ¿Cree usted que son expulsados de la superficie? No, fueron expulsados de la tierra interna, que era el paraíso. Los expulsaron de ahí hacia la superficie. Por eso la tierra era árida, no como ellos la conocían. ¿Me he explicado? Bueno, familia, estas son parte de las implicaciones que se van a vivir hoy. Implicación número 1, los nuevos dioses. O el nuevo Dios, o no existen dioses. No se pierda los próximos programas que vamos a hacer con las implicaciones económicas, implicaciones de salud que vamos a tocar en este tema. Y lo invito a que vaya a ver mi nuevo canal, Biografía Cósmica. ¿Nunca ha escuchado la voz de un extraterrestre? Pues lo invito a que lo vaya a escuchar ahora.
en este programa que ha salido el día de hoy todos los martes y viernes. Cuídense mucho y vamos a dar conferencias en México, España y Estados Unidos. Así que muy atentos. Se les quiere, familia, y de gratis. Hasta pronto. Este 1 de marzo, si usted es de las personas que es buena gente, pero atrae cosas malas, entonces regresamos con la limpieza energética de la sangre. Y si usted tiene un poco de dinero y de repente pasan imprevistos y se vuelve a quedar en cero, tiene un plan y usted mismo se lo autosabotea o empieza a repetir cosas en su vida o de su familia, puede hacerse la extracción de la mente reptiliana. O si quiere un avance más agigantado, puede hacerse la diálisis de la abundancia y la protección. Si usted es víctima de envidias o diferentes energías y ataques que le hacen a su persona, recuerde, 1 de marzo.